Bienvenidos, queridos maestros y padres, a este seminario que nosotros vamos a llevar, cómo enseñar las historias de la Biblia. Este es uno eh, de mis favoritos temas, de cómo alguien, un maestro, un líder, puede enseñar a los niños las historias de la Biblia. Y sé que muchos están mandando preguntas a mi correo personal en guialosconamor 2017@gmail.com acerca de algunos de los temas que nosotros estamos tratando. Eh, el propósito de estos materiales es que nosotros nos motivemos como padres, como maestros, como líderes, a enseñar a los niños en una forma apropiada, ya que vemos que las señales de la venida de Jesús están y queremos que ellos tomen decisiones importantes de ponerse del lado de Dios. El testimonio para 6 dice: el cuidado y la instrucción de los niños es el trabajo misionero más noble que puede emprender un hombre y una mujer. Así que mientras tú estás dirigiendo a los niños, estás haciendo obra misionera. Así que tú ves que el crecimiento de los niños, cuando ellos aceptan a Jesús, cuando se bautizan, estás haciendo una obra misionera interna, estás conservando a los niños de la iglesia dentro del camino de Dios. Pero hay un reto que nosotros tenemos que asumir, y es que tenemos que nosotros reconocer que necesitamos salir al mundo, porque hay un mundo de niños y adolescentes afuera que Satanás los tiene entretenidos con sus satánicas maquinaciones, y ellos no han tenido la oportunidad de conocer a Dios. Así que nosotros necesitamos ver desde ese punto de vista. Hay un mundo afuera, hay un mundo dentro de la iglesia que no podemos descuidar. La Biblia ha sido escrita en forma de historias, muchos cantos, poesías, profecías. Muchos aprendemos de las historias. Los líderes y maestros de nuestros niños y adolescentes tenemos que enseñar y adaptar estas historias a la realidad actual de nuestros niños, porque nuestros niños de hoy son diferentes, porque tienen una tecnología que es una rival para nosotros. Necesitamos usar nosotros también usar la tecnología, pero tenemos que ser más inteligentes que ella cuando nosotros tenemos que presentar a los niños acerca de Dios. Hoy día los niños no ven gigantes como Goliat, que David vio, no ven nubes de fuego como el pueblo de Israel, ellos no ven caer fuego del cielo o maná, ellos tampoco ven convertir el agua en vino, no ven abrir el mar rojo o el río en dos partes, no son lanzados al horno del fuego o al foso de los leones, y tampoco hay decretos de muerte, porque nosotros vivimos en otra época. Es por ello que nosotros requerimos usar las historias de la Biblia para enseñar a los niños y adolescentes que el amor de Dios al crearlo, que el hombre y la mujer pecaron contra Dios, que Dios prometió enviar a su Hijo a salvar al hombre. Dios siempre tuvo un pueblo especial, pequeño, pero era su pueblo. Jesús murió y resucitó, logrando salvarnos del enemigo de Dios. La salvación es a través de la gracia de Dios y la justificación por la fe. Tenemos que hacer una misión en nuestra vida cristiana y predicar su pronta venida. Tenemos que antes de su venida enfrentar con la ayuda de Dios al enemigo de Dios, que es Satanás. Por lo tanto, la Biblia en el libro de la educación dice: tiene una plenitud, una fuerza, una profundidad de significado que son inagotables. Dice: estimulad a los niños y jóvenes a buscar sus tesoros, tanto de pensamiento como de expresión. A medida que la belleza de estas cosas preciosas atraigan su mente, un poder suavizante y subyugador tocará su corazón. Serán traídos hacia aquel que así se les ha revelado, y serán pocos los que no desean conocer más de sus obras y de sus caminos. La tecnología es nuestro gran rival. Donde tú vas, encuentras tecnología. El Wi-Fi ha logrado llegar a todas partes del mundo, pero nuestro mensaje adventista se ha quedado solo enclaustrado, porque nosotros estamos usando métodos antiguos y no nos dedicamos, tanto los padres como los maestros, a la educación espiritual de los niños. Tenemos que reconocer que el Wi-Fi ha llegado a todas partes del mundo, pero nuestro evangelio no ha llegado ni a 2 cuadras de la iglesia. Uno de los problemas que tenemos en la iglesia es que no logramos adaptar las historias del pasado a las necesidades de los niños y adolescentes de hoy. Nos quedamos solamente muchas veces creyendo
que los niños solo necesitan conocer los personajes como David, Noé, el arca, Moisés, ¿no? Pero nunca, entonces nosotros convertimos las historias de la Biblia en cuentos de los hermanos Grimm que terminan con un final feliz. Los cuentos que Disney usa en sus películas y terminan con un final feliz. Entonces nosotros no hemos logrado adaptar las historias del pasado a la situación real de los niños y adolescentes. Tenemos que reconocer que nuestros niños y adolescentes, aunque son diferentes, manejan muy bien la tecnología. Ellos cada día tienen que enfrentar tentaciones, críticas y hasta bullying por sus creencias. Y eso es un punto que nosotros debemos considerar. Por lo tanto, la historia bíblica tradicional que usted puede narrar, que se narra, tiene los personajes, los sucesos o acontecimientos, el final y se ve desde un punto de vista cronológico. Eso es lo que se cuenta. Tú cuentas la historia de Moisés, que Moisés fue un bebito, lo quisieron matar, lo encontró la princesa y Dios lo protegió. Ahí terminó la historia. Esa es una historia bíblica tradicional. Pero una historia bíblica tradicional abarca los personajes, los acontecimientos, el final, la cronología, en qué parte está en el Antiguo o Nuevo Testamento, adaptar a la realidad actual del niño, llevar a la acción personal que esta historia tiene para mí, motivarlos a la predicación o testificación de lo aprendido. Entonces, esto es una diferencia que nosotros tenemos que siempre darla como maestros, porque nosotros nos quedamos con la historia bíblica tradicional cuando nosotros tenemos que hacer más más que contar una historia. Si tú haces solamente la historia bíblica tradicional, es como si hicieras un cuento de Disney que al final termina feliz, pero no se ha adaptado a la necesidad, a la realidad actual. Hoy día no hay un faraón que quiera matar a un niño como Moisés, pero tenemos personas que quieren alejar a los niños de Dios. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? Tú tienes que defender, no solo defenderte y defender a aquellos inocentes a quienes se les quiere hacer daño, como en el pasado Dios lo hizo con Moisés. Y es lo que tú has aprendido de Moisés, tú lo puedes compartir con otras personas. Las lecciones de la Biblia tienen una influencia moral y religiosa en el carácter, cuando se las pone por obra en la vida práctica. Eso dice Conducción del Niño. Lo que los adventistas somos buenos cristianos no tanto por el conocimiento que tenemos de profecías o porque usamos el espíritu de profecía, que es necesario conocerlo y dominarlo. Nosotros somos como pueblo de Dios porque hemos aceptado, guardamos los mandamientos de Dios y tenemos el espíritu de profecía, pero tenemos una vida práctica. Somos cristianos los 7 días de la semana, no solamente el sábado. Por lo tanto, las lecciones de la Biblia deben ser prácticas. El cristianismo es práctico. Es decir, la comprensión. El niño comprende el mensaje que Dios tiene para él cuando escucha el sermón del pastor, cuando escucha la clase bíblica, entonces le produce un cambio en su vida personal. Y cada sábado o cada día en el culto familiar, en el culto personal, escucha y le produce un cambio. Si no le produce un cambio, cuando está en la iglesia, en el club de aventureros, en el club de conquistadores, si no le produce un cambio, mejor se hubiera quedado en su casa. Eso dice Elena de Juan. Tiene que haber un cambio, el niño tiene que salir diferente, tiene que salir a tener una vida práctica en Cristo Jesús. El ideal de todo maestro siempre y líder es ver crecer a los niños y adolescentes fuertes en el conocimiento de Dios, vencer las tentaciones y permanecer en la iglesia, haciendo de ella una iglesia fuerte en la fe hasta la venida de Jesús. Es lo que nosotros queremos. Para lograr estas metas, el maestro y el líder debe comprender que requiere preparación personal. Conozca a tus alumnos, conozca a tus alumnos. Los niños y adolescentes que tenemos hoy son diferentes por su tipo de conducta, vienen de diferentes hogares, tienen poco o mucho o no tienen un conocimiento de Dios y de las historias de la Biblia. Porque hay que reconocer que los padres no realizan el culto familiar, nuestros niños, los padres descuidan mucho la recepción y la despedida del sábado, no hay reuniones familiares, no asisten a las semanas de oración
Estamos en una pandemia y la mayoría de los programas son solamente para gente adulta. Nosotros los niños no tienen un conocimiento y quizás quien enseñe de Dios es el maestro en la escuela sabática, en Aventureros, en Conquistadores o un video mal hecho. Debemos conocer las costumbres de los niños, debemos conocer y sus aspiraciones para el mundo en el que ellos se desarrollan. Lo logramos cuando nosotros hablamos con ellos, con los padres, pero la visitación a los hogares y incentivar en el culto familiar muestra la realidad de los niños en sus hogares. Ha llegado el momento cuando nosotros tenemos que hacerles entender a los padres, y en esta pandemia de coronavirus hemos aprendido que los padres tuvieron que asumir su rol para enseñar a sus hijos acerca de la Biblia, acerca de los eventos finales. Si los padres no han hecho, no han asumido su responsabilidad, tristemente los niños que no han podido conectarse por Zoom, no han podido ellos aprender, pero tenemos que conocer al niño para saber cuál es su forma, cómo es su preparación espiritual. Y vemos que los padres a veces no han asimilado la responsabilidad de que son ellos los primeros maestros y han delegado siempre a nosotros los maestros de la escuela sabática de Aventureros y Conquistadores. Y entonces en una hora en la escuela sabática, 2 en Aventureros y 2 en Conquistadores, que es lo que reciben el día sábado, se ha vuelto en las únicas vitaminas que acercan a los niños a Dios. Pero tenemos que conocerlos y conocer a los padres y motivarlos a que ellos asuman su responsabilidad como maestros durante la semana, logrando el culto familiar, el culto personal y el ejemplo. Tenemos niños tipo de acuerdo a su hogar. Niños con padres adventistas preocupados por su educación religiosa. Niños con padres adventistas despreocupados o con poco conocimiento por la educación religiosa de sus hijos. O sea, eso es lo que tú observas y vas a darte cuenta. Algunos de estos niños solo vienen a la escuela sabática o al sermón. Otros vienen aventureros o conquistadores. Otros vienen a la escuela sabática, escuchan el sermón, están en aventureros. Otros están a la escuela sabática, en el sermón y conquistadores. Y otros, como te digo, simplemente pueden venir al club de los conquistadores o a la escuela sabática. Hay niños que vienen a nosotros que son de hogares divididos, donde el padre es adventista, la madre no lo es. Y entonces es el padre adventista o la madre quien asume su rol evangelizador. Hay niños con padres divorciados, o sea, una semana están con su papá y en la iglesia otros no están. Y es un sábado sí, un fin de semana no. Niños atraídos por parientes, que son traídos por parientes adventistas, niños que son traídos por padres no adventistas y los niños especiales, ¿no? Esos son los tipos de niños que vienen a nuestra iglesia. Planteo objetivos. Dios, desde antes que el hombre cayera en el pecado, planeó un plan con objetivos para salvar al hombre. ¿Por qué nosotros los maestros y líderes de los niños no tenemos objetivos y metas a corto y largo plazo? ¿No? Si tenemos que nosotros mostrar el amor de Dios, porque muchas veces nosotros no tenemos un plan de trabajo, tenemos que plantear objetivos. Los objetivos abarcan el conocimiento del amor de Dios para con el hombre, la observación del personaje o de personajes, interpretar el mensaje de la historia y aplicar el mensaje a la vida diaria. A los objetivos que ellos que abarcan cuando trabajamos en las historias de la Biblia, primero él tiene que tener un conocimiento de cuál es el amor de Dios para con él. Segundo, observar las características positivas y negativas de los personajes. Interpretar cuál es el mensaje de la historia. ¿Qué esta historia tiene para mí que se escribió hace 2.000, 3.000, 4.000 años atrás? Y aplicar el mensaje a nuestra vida diaria. Como te digo, los niños hoy día no ven gigantes, los niños no ven milagros de agua que se convierte en vino, no ven la multiplicación de los panes y peces, porque nosotros vivimos en una época diferente. El maestro tiene que dominar el tema, debe conocer la historia que va a enseñar
más allá de lo que el folleto lo dice. El niño tiene que comprender el mensaje, tiene que buscar el maestro fuente de información, que es la Biblia en primer lugar, puede usar las bellas historias de la Biblia, las lecciones de escuela sabática de adultos que ha tocado estos temas, porque ayuda mucho, y también los libros del Espíritu de Profecía que la Iglesia Adventista tiene. Y nosotros tenemos 5 años para poder estudiar la Biblia, el libro La Historia de la Redención, Patriarcas y Profetas, Profetas y Reyes, El Deseado de todas las Gentes, Hecho de los Apóstoles y El Conflicto de los Siglos, que son libros que nos ayudan a comprender más la historia que la Biblia nos narra. Pero el primer libro de lectura que tiene que dominar el maestro es la Biblia. Tristemente, a veces se ven maestros que le dicen, ¿qué día creó Dios? El tercer día, el sol, la luna y las estrellas. Entonces el maestro no, tiene que dominar las historias y por eso hay un año bíblico que el líder y maestro de niños debe seguir, el padre también con su familia, estudiando las historias de la Biblia. Inicia el tema con algo interesante y sea entusiasta. Despierte en el niño el deseo de aprender. Puede ser una pregunta, una frase llamativa, una adivinanza, una dramatización, un objeto, un juego, cualquier sea el tema que usted tenga, tiene que motivarlo al niño el deseo de aprender. Tiene que usar 1 o 2 métodos de enseñanza. Narrar la historia es un método que nunca debe dejar de ser usado por el maestro. Los niños necesitan conocer la historia, pero cometemos el error de solo contar la historia, pero no hacemos otros métodos, no aplicamos otros métodos. Entonces el niño solo lleva la información, cuáles fueron los personajes, cuál fue en qué época sucedió, pero no algo que se aplique a su vida. Hay momentos de lectura de la historia. Los niños deben leer la historia en la Biblia y donde los niños pueden comprender qué es lo que el maestro ha narrado. Pueden un sábado dramatizar, pero no todos los sábados. Otro sábado puede analizar los acontecimientos de la historia, abarcar definiciones, abarcar ejemplos y filosofías, destruir las malas filosofías, abarca comparaciones a la vida real, abarca la acción en la vida diaria, cuándo usaré esto que aprendí, y Cristo como el ejemplo personal. O sea, tenemos que descubrir, ¿no es cierto?, sacar cada hilo de la historia para que ellos puedan comprender y destruir las malas filosofías. Por ejemplo, Dios no aprueba el aborto, Dios no aprueba el homosexualismo y el lesbianismo, Dios no aprueba un casamiento, un matrimonio sin el poder civil y sin el poder religioso. Y Dios no aprueba tampoco el abuso de menores o cualquier otro tipo de violencia. Entonces, descubrir nosotros en la historia de la Biblia mensajes apropiados. Hay que usar ilustraciones. No se puede tener una clase sin las ilustraciones porque tenemos niños visuales. Elena de White, en Conducción del Niño, dice que el uso de lecciones, objetivos, pizarrones, mapas y figuras ayudarán en las explicaciones de las lecciones y se va a grabar en las mentes. Pero la lección es más importante que las ilustraciones, pero son necesarias. La señora White no podía decir PowerPoint o otro tipo de ilustraciones, pero nosotros sí la podemos usar. Los grandes eventos de la televisión o ahora que se realizan por Zoom, los juegos electrónicos tienen grandes efectos visuales que captan el interés del niño y aún estando lejos de ellos, no se borran de su memoria. ¿Y por qué el juego de PlayStation puede llegar hasta el sábado en la escuela sabática, en el sermón o durante otro programa? Porque los niños se ha quedado grabado. Entonces no entiendo por qué muchas veces se dice que las ayudas visuales no son importantes, cuando se muestra que sí son importantes para que el niño pueda entender las lecciones, especialmente cuando se hablan sobre los eventos futuros y profecías. Aquí tenemos muchas ayudas visuales que podemos usar, la Biblia, figuras, cuadros con pensamientos, armar un arca, armar la casa, por ejemplo, tenemos la historia de la casa o 2 casas, una en la arena y una en la roca. Son ilustraciones fáciles que los niños y adolescentes pueden preparar y pueden participar y pueden pensar.
¿Qué materiales debe tener una clase bíblica? Debe tener Biblias, con libros en forma de libro, ilustraciones, figuras de Jesús, las figuras de los niños del mundo o niños en actividades para los más pequeños, figuras de la venida de Jesús y del cielo, que debe ser el objetivo, figuras de alimentos, flores, animales, juego de los 3 años, se puede utilizar en algunas clases como cuna infantes y se pueden hacer materiales, infinidad de ideas que encontramos en el internet que podemos usar, especialmente clases con Alicia. Hay que practicar la lección. Ok, el niño aprendió de la historia. Ahora el mensaje de la lección que el niño va a llevar a la práctica. Es por ello que el maestro debe tomarse el tiempo para el diálogo antes de hacer algún tipo de dibujos, colorearlo o hacer un saqueo, ponerle un árbol. El maestro tiene que llevar a la práctica esa lección. Las lecciones de la Biblia tienen una influencia moral y religiosa en el carácter, dice, cuando se las pone en práctica. Si contaste la historia, ahora tienes que aplicar esa historia a la vida real. Como esta historia de hace 2000, 3000 años tiene un mensaje hoy para ese niño. Preguntas. ¿Por qué crees? Preguntas a hacer. Es muy importante que los niños hablen. Los tenemos mudos en cuna, mudo en infantes, mudo en primarios, mudo en la clase de los intermediarios y cuando llegan a los jóvenes quieren que prediquen y hablen cuando lo tuviste mudo durante más de 12 años. Hay que hacer preguntas que los haga pensar, que expresen sus ideas, respetar sus ideas y si alguien tiene una idea equivocada, nadie debe burlarse y ayudar a que el niño pueda comprender. ¿Por qué crees que Dios consideró que esta historia quede registrada en la Biblia? Entonces tú lo haces pensar, ¿por qué crees? Porque lo que pasó en el pasado puede suceder hoy día en el presente. ¿Qué aprendiste de esta historia? Esta historia fue escrita hace de 1000 años. ¿Tiene un mensaje hoy para nosotros? ¿Alguna parte de la historia no te quedó clara? Preguntas como esa hacen que el niño razone, piense, medite y la respuesta que ellos dan es, si es acertada, beneficia al niño. Si es errada, se le ayuda a comprender lo correcto. Aquí vamos a presentar algunas ideas que nos han llevado al éxito, que son fáciles y al principio los niños no están acostumbrados a estos métodos porque los niños están acostumbrados a quedarse mudos, a un sí, un no, un verdadero y un falso. Pero en cambio aquí tiene que pensar, el maestro tiene que llevar antes este cuadro hecho en su mente para que tomar las ideas apropiadas. Por ejemplo, tú puedes hablar sobre los personajes. Daniel, qué características positivas tenía, qué características negativas y qué debemos imitar. Entonces el niño va pensando en las características, pero previamente el niño tiene que haber escuchado la historia. Si el niño no escucha la historia, no puede aplicar este método porque no conoce la historia. Por eso el maestro debe usar la narración de historias en primer lugar por aquellos niños que no han tenido la oportunidad en la semana de escuchar la historia. Nabucodonosor, ¿cuáles serán sus características positivas? ¿Cuáles serán sus características negativas? Y qué debemos nosotros imitar hoy. Entonces ya le está dando al niño una respuesta, pues hacerlo pensar que él siempre tiene que ver en todo lo que se relaciona en su entorno, las características positivas que Dios aprueba, las características negativas que Dios no aprueba y lo que Dios quiere que uno imite. Entonces, al principio, no están acostumbrados porque simplemente están acostumbrados a pintar, colorear, escuchar, pero no hablar y pensar. Pero tú lo estás haciendo a través de las historias. Por ejemplo, también puedes tomar algún personaje, diciendo personaje, Daniel, cuál fue su tentación o su problema. En este caso Daniel fue la comida del rey que incluía condimentos, carnes y era presentada a los dioses como una ofrenda. Entonces, ¿qué harías tú hoy si fueras Daniel? ¿Qué hizo Daniel y qué harías tú hoy si fueras Daniel? Y este tipo de actividad se puede hacer con todas las historias, ya que los personajes de la Biblia muestran los éxitos y los fracasos que tuvieron ellos. Luego, podemos definir también versículos. Antiguamente los mensajeros de Dios decían, no comerás o no tocarás carne de puerco.
o cerdo. En Levíticos 11, eso es lo que se decía antes. Ahora la ciencia ha avanzado y nos dice el por qué no debemos comer ciertos alimentos. Entonces tú puedes poner una lista de por qué crees que no podemos comer o beber y respondan según su opinión y pueden ellos buscar alguna respuesta usando la tecnología, sus celulares. Ellos pueden realmente usar el celular para encontrar respuestas de acuerdo al tema. No tiene que ser largo, pueden coger unos cuantos alimentos o versículos que beneficiarán al niño. Por ejemplo, puedes tocar un tema, el aborto, o el homosexualismo, cualquier tema, y preguntar a los niños qué dice el mundo actual. Ahora, ¿qué dice la Biblia acerca de ese tema? Y luego tú, ¿qué opinas? ¿Cuál de los dos tiene la razón? Un tema puede ser el maquillaje, los aretes, la música mundana, qué dice el mundo actual, qué dice la Biblia, qué opinas. Entonces el niño al principio él va a defenderlo, pero qué dice la Biblia es lo que el maestro tiene que estar preparado para desarrollar estos temas. Cuando se tocan, por ejemplo, salmos, versículos, o el lema de los conquistadores, de los aventureros, se escribe cuál es el lema, cuál es el mensaje de ese versículo, de ese canto que ellos han cantado, que tú usaste, el salmo, cuál es el mensaje y cuándo ellos lo van a usar. Te motivas al niño a que lo que aprendió de memoria tiene un significado y a la vez lo puede usar en la semana. Una niña aprendió que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y le defienden. Le preguntamos cuál era el mensaje, los ángeles nos cuidan, y le preguntamos cuándo ella lo usó, y lo usó cuando un día pasó un huracán cerca de su casa. O sea que son temas que es importante que tengamos en cuenta la importancia de la memorización, la comprensión y la testificación. También podemos usar este cuadro que se usa en las escuelas públicas, Elena de White. Dice que se puede usar los métodos que los maestros usan en las escuelas para usarla en la educación. Aquí tenemos dos círculos donde se escribe las características, las diferencias en los puntos, en el punto del medio, en el que une los dos círculos, se escribe en qué eran iguales. Caín y Abel, y en las partes que están separadas fuera del círculo se escriben las características que los hacía diferentes. En el centro podemos poner de estos dos que eran hijos de Adán, conocían la historia de la creación, conocían la historia del pecado, sabían que Jesús iba a venir a morir por ellos en una cruz, ¿no es cierto? Sabían la adoración. ¿Y cuál era la diferencia? Caín, en el otro lado, se escribe que era desobediente, pensaba que adoraba a Dios a su manera, asesinó a su propio hermano, era violento, mintió a Dios, ¿verdad? En cambio, Abel era obediente, era pastor de ovejas, su Caín era el labrador, hizo lo que Dios pide, defendió cómo se adora a Dios y fue el primer mártir que murió por defender los puntos de vista de Dios. ¿Verdad? Entonces, esta igualdad y esta diferencia lo puedes hacer con muchos personajes de la Biblia y con muchas historias. Y como te digo, esto nos ha dado muchos éxitos, especialmente con la clase de los primarios y los intermediarios, en la clase de los aventureros y conquistadores, porque los niños piensan, meditan, hablan, comentan, intercambian sus opiniones y ellos saben más. No solamente aprendieron la historia, los personajes, los sucesos, sino el mensaje que tienen ellos y a quienes pueden imitar. También debemos usar casos de la vida real. Por ejemplo, Carlos, un niño que él, por ejemplo, la maestra lee un libro y ese libro habla de la familia. Y en ese libro se presenta una niña llamada Ana que tiene dos mamás. Una de ellas hace el rol de papá y el otro hace el rol de mamá. Entonces, eso es algo frecuente que sucede en nuestras escuelas públicas y que nosotros no tomamos en cuenta. Entonces, mientras Satanás trabaja con otras personas,
nosotros no estamos tocando temas que podemos desarrollar con ellos. Entonces, la pregunta es cómo ayudamos a Carlos, porque él escuchó esa historia. ¿Qué consejo bíblico tú le darías? ¿Cuál es el consejo de amigo? ¿Y qué historia de la Biblia él debe leer para darse cuenta que ese libro estaba errado? Entonces el niño descubre que hay libros que son buenos y libros que son malos, hay historias buenas e historias malas, y entonces el niño aprende a descubrir que lo que escucha es bueno o es malo según la palabra de Dios. Por ejemplo, podemos tocar algunas historias. David con fe en Dios venció y valentía venció a Goliat. ¿Qué gigantes tenemos que vencer hoy? Entonces pasen una lista de los gigantes que hay que vencer hoy, como el egoísmo, el coronavirus, el chisme, la violencia. ¿Cómo actúa este gigante? ¿Te das cuenta? ¿Y con qué versículo, cómo actúa este gigante? ¿Y con qué versículo, historia, canto podemos nosotros vencer a este gigante? Entonces tenemos un gigante que vamos a vencer, cómo actúa este gigante y con qué versículo, historia podemos vencerlo. Ahora, luego para pensar también podemos desarrollar otro sábado. Para en el pasado, ¿quiénes sufrían? ¿Quiénes eran personas con necesidades especiales? Tenían enfermedades, ¿no es cierto? Que en el pasado, ¿quiénes realmente eran personas que sufrían, como los endemoniados, los ciegos, los mudos, los sordos, los paralíticos? ¿Quiénes hoy sufren en nuestra sociedad? Entonces, los niños con autismo, los niños con Asperger, los niños con el síndrome de Down, los niños que no pueden leer, los niños que son muy pobres, todavía tenemos mudos y sordos. Entonces, preguntarles a ellos qué mensajes, qué versículos, qué cantos, qué historias podemos llevarle para consolarles como Jesús nos enseñó. Incluye también los ancianos en el musicón. ¿Qué mensaje le podemos dar a ellos? ¿Qué versículos, qué cantos, qué historias podemos llevarlos para consolarlos como Jesús nos enseñó? Hay casos de la vida real que tú vas a considerar también cuando enseñan las historias bíblicas, historias que de acuerdo a la edad, porque tienes que ir pensando también no solo en la edad, sino en el futuro. Por ejemplo, un caso es que una muchacha, una niña llamada Alicia, ella recibió una invitación de un joven de la escuela y era en sábado. Ella es adventista, el muchacho no lo es. Sus amigas le dicen, vamos Alicia a la fiesta, es una oportunidad para ti, y mira, va a ser un solo viernes, ¿no? Un viernes de noche. Tú puedes ir durante todo el año a tu iglesia, pero no desaprovecha la oportunidad porque solo la fiesta es una sola vez. Entonces, ¿qué decisión debe tomar Alicia? Ponnos a pensar. ¿Qué consejo le darías a Alicia? ¿No? Si eres un buen amigo. Ahora, ¿qué podría sucederle a Alicia si ella asiste? Porque ya sabe que es sábado, que es una fiesta, hay música, hay bebidas, hay bailes, ¿no es cierto? Tiene que usar una ropa especial. ¿Qué pasa si alguien la ve de la iglesia? ¿Qué problema va a tener con sus padres? Entonces, ¿qué podría sucederle a Alicia? ¿Está segura ella que Alicia, si va, los ángeles van a ir con ella? Hay que hacerlos pensar, razonar, tomar decisiones, porque ellos se van a encontrar frente a esas situaciones. También este es un caso de la vida real que nosotros lo usamos en una iglesia, porque había un niño que él en la escuela pública, uno de los niños llevó una ouija y ellos estuvieron jugando, invocando a los muertos, y cuando estaba jugando Marcos, que era este niño, se le apareció supuestamente su abuelita y le dijo, pronto nos vamos a ver, Marquitos, no me extrañes. ¿Qué es lo correcto de este juego? ¿Es correcto? ¿Es incorrecto? ¿Qué es incorrecto? ¿Qué consejos bíblicos y consejos personales podemos darle a un niño que está jugando o que es invitado a jugar con la ouija? Recuerda, y tenemos que considerar siempre, que tú sabes que nosotros no sabemos si nuestros niños en la semana llegan a casas de personas que practican la brujería o pertenecen a la iglesia satánica o pertenecen a alguna iglesia filosófica. Nosotros no lo sabemos, pero sabemos que nosotros tenemos que enseñar a los niños a cuidarse, a protegerse, ¿no es cierto? Y pidiendo ayuda al Espíritu Santo y a todos los ángeles para que siempre los acompañen, porque uno no sabe.
Hay niños que llegan a casa de personas que tienen esas tendencias, ¿no es cierto?, estas religiones, estas filosofías, y pueden nuestros niños ser atrapados, y teniendo en cuenta que si tú le enseñas la verdad de la Biblia como debe ser, alguien le va a enseñar en una forma negativa, aún usando la misma Biblia y el espíritu de profecía. Podemos tocar temas, las festividades, por ejemplo, se acerca la Navidad, Thanksgiving, Halloween. ¿Qué sabes tú del nacimiento de Jesús? ¿Qué aprendimos del nacimiento de Jesús según la Biblia y el espíritu de profecía? ¿Qué es la diferencia con la tradición? Por ejemplo, Jesús no nació el 24 de diciembre, los Reyes Magos no se llamó Gaspar, Melchor y Baltasar, en la misma noche del nacimiento no llegaron los pastores y los magos. Entonces, lo que el niño sabe, lo compara con lo que la Biblia dice. Entonces el niño se da cuenta que algunas veces las tradiciones no son correctas. Aunque son bonitas, no son correctas. También puedes tocar Halloween o el día de San Valentín, el día de la madre, tocar si ese tema, podemos celebrarlo, qué fiestas sí, qué fiestas no podemos celebrar. Entonces tú al niño así lo preparas, y esto se puede hacer en infantes, en primarios, en intermediarios, porque los niños de infantes quieren participar de Halloween con disfraces. Entonces, ¿qué saben de Halloween? Entonces tú llevas la información. Halloween era una fiesta pagana, se sacrificaban niños, pero no era una fiesta para Dios. Entonces, luego, ¿qué aprendiste? ¿Qué dice la Biblia acerca de esto? Porque la Biblia es clara y nos dice mucho acerca de fiestas como Halloween, como Navidad. Te dice que uno, por ejemplo, cuando Jesús nació, los reyes y pastores adoraron al niño, no a María, no a José. Entonces tú tienes que adorar a Jesús, no a María, no a José. Entonces tienes que descubrir estas verdades y motivarle al niño a seguirlo, ¿no? Y esto ayuda mucho a los padres también, porque a veces los niños se ponen difíciles cuando es una fiesta de Halloween que no pueden participar. Entonces es necesario que nosotros toquemos esos temas. Como te digo, sigamos temas bíblicos centrados en casos de la vida real. Por ejemplo, Marta se va a casar con un muchacho que no es adventista. Algunos le dicen que sí se puede casar, otros le dicen que no. Uno le dicen sí, pero con el tiempo se va a bautizar, pero mentira. Marta está muy confundida porque sus amigos se han dividido. ¿Cómo podemos ayudar a Marta a tomar una buena decisión? ¿Qué es lo correcto según la Biblia? ¿Qué cambios pueden ocurrir en la vida de Marta si se casa con alguien que no es de la iglesia? Tiene que cocinar puerco, comer mariscos, el esposo a lo mejor hace fiestas, va a tener que ella recibir a los amigos que vienen a tomar cerveza a la casa, puede ella también, tiene que acompañarlo los viernes de noche a una fiesta del jefe. ¿Qué cambios puede ocurrir? Ahora, ¿qué consejo le darías? Tú te estás preparando al niño no solamente para ese momento, sino para el futuro, ¿no? ¿Cuál va a ser la diferencia? ¿Qué pasa si tiene un niño? El papá le dice, no, hoy este sábado lo voy a llevar al zoológico a que vea un partido, y el próximo sábado él puede ir, pero Marta sabe que el sábado no se puede ir. Entonces, amplía todo el conocimiento que los niños pueden tener. También puedes dibujar, ¿no? Cuando los niños son pequeños o les gusta el dibujo, tú puedes escribir al inicio de la historia, por ejemplo, la historia de los panes y peces, dibujar a 5,000 personas. En la mitad de la historia, ¿qué pasó? Un niño con panes y peces, y al final tú puedes colocar a las 12 canastas que se dio alimentada a 5,000 personas. Entonces los niños van adquiriendo así otra forma como tú puedes presentar las historias. Nosotros tenemos que ser muy creativos. Los niños pueden hacer historias también de acuerdo a la historia que han aprendido, hacer una nueva historia del hijo pródigo, o una historia nueva del hombre prudente, el hombre insensato. Haz una lista de los personajes que los niños puedan imitar. Pueden escribir una oración en una hoja de papel. Pueden dibujar cuadros en forma cronológica, o sea, las historias que están estudiando. ¿Cuál fue primera? ¿Cuál fue segunda? ¿Qué parábola fue primera? ¿Qué parábola fue segunda? También otra actividad es que cuando los niños son más grandes pueden escribir cartas para los personajes, y felicitándolos porque tomaron buenas decisiones. Por ejemplo, le pueden escribir a Daniel, a Sadrach, a Mesac, a Abednego, a la reina Esther, a Salomón, a David, ¿a quién te digo más?
a todos los personajes que tomaron buenas decisiones, a Pablo, a Timoteo, a Juan. Entonces, escribirle cartas a los personajes bíblicos, y esto puede tú leerlo y pegarlo en un poema, ¿no? Y pueden escribirle a algún personaje también bíblico que a ellos les ha impactado. Luego que has narrado la historia, luego que el niño conoce la historia, conoce los personajes, los hechos, cómo esa historia que fue escrita hace 2000 años se aplica a su vida, cómo él descubre las características positivas, las características negativas que Dios no aprueba, cómo lo va a imitar, tú tienes que afianzar la lección. Esto significa que el niño tiene que estudiar en la casa, ¿no es cierto? Recibir más información, puedes descubrirla también buscando sermones que los pastores están en YouTube o en el Internet, ¿no es cierto? Donde los niños puedan así mejorar su aprendizaje. Luego que el niño ha aprendido, el niño ha entendido el mensaje de la historia, tú tienes que motivarlo a la testificación. Los niños pueden hablar y contarle a otras personas acerca de Dios. Entonces los niños son llamados a testificar. Estas historias se les puede motivar a que ellos lo hagan en su casa, en su hogar, con sus parientes que no son adventistas. Cuéntale a tu abuelita, cuéntale a tu mamá, y los niños asumen esa responsabilidad si son debidamente motivados. ¿Verdad? Hay que motivarles, no te quedes con este mensaje, cuéntale. Cuéntale a tu maestra, cuéntale a tu papá, cuéntale a tu tío que no es adventista, a tus primos, haz una escuela sabática con ellos, nárrales, textéales, háblale a tus abuelos, donde sea, los niños tienen que motivarse a aprender. Cuando visitan un nursijón, un asilo de ancianos, cuando entregan un juguete, una comida, ellos pueden contar historias y las personas están abiertas a escucharlo, las historias de la Biblia, otros no, pero ellos están haciendo su trabajo. Y hacerles pensar que esa historia no es solo para nosotros. Hay otras personas que pueden compartirlo. ¿Cómo puedes ayudar a que otras personas conozcan esta historia? Hemos estudiado de David y Goliat, hemos estudiado de la reina Esther, hemos estudiado esta profecía, hemos estudiado de Jesús que nació en Belén. ¿Cómo podemos ayudar a que otras personas conozcan esta historia? Entonces ellos pueden poner en Facebook lo que ellos han aprendido, hacer un video, contarle a otras personas, contarle a un abuelito, una abuelita, a una persona que no viene a la iglesia. Cualquier sea el método, es bueno, el niño tiene que testificar. ¿Crees que esta historia que fue escrita en la Biblia tenemos que compartirla con los demás o esperar que ellos la busquen por sí mismos? O sea, decir al niño que no debe ser egoísta, que debemos compartir esta historia con otras personas, investigar más, hablar más, y los niños misioneros no se forman de grandes, se forman de niños. Las personas misioneras se forman de niños, no hay que esperar a ser grandes. Este es uno de los seminarios que me encanta enseñar a los maestros, compartir las experiencias que se tienen 38 años, ¿verdad? Para que ustedes vean que no es tan solo que el niño conozca la historia de David y Goliat, de la creación, lo sepan de memoria. Hay un mensaje que ellos deben aplicarlo a su vida, ese mensaje deben compartirlo, y cuando él descubre las características positivas y negativas y de los personajes, entonces cuando esté en situaciones similares podrán salir vencedores. Es bien fácil solamente contar una historia, pero no es fácil cuando tú tienes que buscar el mensaje en sí, qué es lo que ellos tienen que aprender. Si tú solo cuentas la historia, estás haciendo como los cuentos de Disney, que terminan con un final feliz. Por años podemos tener entretenido a los niños con historias hermosas, con ilustraciones, pero si no descubre el mensaje que tiene para ellos, pensará que Dios es un Dios poderoso en el pasado, pero hoy día no tiene un mensaje para él. Recuerda que cada día nuestros niños tienen que enfrentar tentaciones, como nosotros los adultos, la crítica y hasta bullying por sus creencias, pero tienen que descubrir por qué somos llamados a ser diferentes. Somos llamados a comer diferentes, a adorar a Dios en un día diferente, somos llamados a vestirnos diferentes, somos llamados a hablar diferentes, somos llamados a predicar diferentes y somos llamados a ser un pueblo de Dios. Entonces necesitamos ampliar más nuestro conocimiento. Tenemos que motivar a los padres a que cumplan su rol de ser los primeros padres en el hogar a través del culto familiar y del culto personal.
Así el sábado el niño cuando llegue, el maestro tendrá un trabajo más sencillo y tenemos que comprender también que muchos de los niños que están con nosotros no tienen padres que los puedan apoyar y nos corresponde a nosotros asumir el trabajo más grande. Dice, el cuidado e instrucción de los niños es el trabajo misionero más noble que puede emprender un hombre y una mujer. Quien trabaja como maestro de escuela sabática, de aventureros y conquistadores, está haciendo obra misionera, porque conservamos a los niños dentro de la iglesia, dentro de la fe, y le ayudamos a tener una gran victoria frente a tentaciones. Pero recuerda que hay afuera un mundo de niños y adolescentes que no conocen de Jesús, pero Satanás los tiene entretenidos con la música, el baile, lo tiene entretenidos con juegos, lo tiene entretenidos con libros, con películas, y nosotros no hemos llegado a ello. Por lo tanto, este seminario llamado el cómo contar historias de la Biblia, ¿no? Es un llamado para que nosotros veamos la enseñanza desde otro punto de vista. Así que a trabajar, acá hay ideas nuevas, ideas que ustedes pueden aplicar, ideas que los niños no están acostumbrados porque no hablan. Tenemos que hacer al niño hablar, expresar sus sentimientos, expresar qué sienten, qué es lo que ellos piensan. Si están correctos, los afirmamos en la fe. Si no dan respuestas positivas, nosotros los guiamos con amor hacia lo que es correcto. Pero cualquier sea la forma, recuerda siempre que estás trabajando para Jesús y cuando Jesús venga por segunda vez, porque sus señales vemos, entonces nos iremos con los niños al cielo. Que Dios les ayude y si tienen alguna pregunta, pueden ustedes escribirme a guiarosconamor2017@gmail.com o suscríbase a mi canal en YouTube. Que Dios los bendiga y nos vemos la próxima semana.